Ok, entonces estamos con la unidad de suministro de aire. Ahí está el objetivo. Y comúnmente, para la parte del suministro de aire y entre otros tipos de gases, se utilizan compresores. Entonces ahí, de acuerdo al problema, nos dice, entra refrigerante 134A a un compresor de 100 kilopascales y menos 24 grados Celsius, con una tasa de flujo de 1.35 metros cúbicos sobre minuto, y sale a 800 kilopascales y 60 grados Celsius. Nos pide nada más, determine el flujo másico de R134, que es un refrigerante. Ok. La traducción sería, de acuerdo a esta figura. Tenemos aquí un compresor donde va a entrar el refrigerante a ciertas condiciones iniciales y va a salir el refrigerante a ciertas condiciones finales. Cuando me refiero a ciertas condiciones iniciales, por ejemplo, es presión, temperatura y flujo volumétrico. Y a condiciones finales es presión y temperatura. ¿Cuál es la diferencia en cuestión de nomenclatura? Que las entradas están definidas como unos y las salidas como dos. ¿Qué sucede? Como está entrando el refrigerante a un compresor, su nombre lo dice, compresor, o sea, es un equipo que se utiliza para comprimir algún fluido. En este caso, entonces, en términos de presión, dice presión 1, 100 kilopascales. Lo lógico es que la presión 2 se va a aumentar. Pero como yo sé que tanto la presión como la temperatura van de la mano, ¿qué le pasa también a la temperatura? ¿Qué observan? ¿Vale? Aumenta. También aumenta. Partiendo de menos 24 a 60. O sea, estaba en 100, lo comprimieron hasta 800, pero gracias a esa compresión, la variable de temperatura también se vio afectada, puesto que pasó de menos 24 grados Celsius, o sea, muy frío, a 60. Bueno, como dato, ya lo tenemos todo aquí. Solo hacemos la pequeña especificación. Presión 1, 100 kilopascales. Temperatura 1, menos 24. Flujo volumétrico a la entrada, 1.35 metros cúbicos sobre minuto. Presión 2, 800 kilopascales. Temperatura 2, 60. ¿Qué fluido? Refrigerante 134. O sea, toda la información que les acabo de platicar, aquí están los datos. ¿Por qué es importante definir qué tipo de fluido estoy trabajando? Porque cada fluido se comporta de diferente manera. Es decir, si tuviéramos ahí agua, se comporta muy diferente a un refrigerante, por ejemplo, 134A. O sea, se comporta. Tiene otro tipo de, incluso de estado de agregación posiblemente. Ok, el planteamiento. ¿Qué nos están pidiendo? El flujo másico. El flujo másico en este caso es la cantidad de masa, ¿sí?, que atraviesa el compresor desde la entrada a la salida con respecto al tiempo. Entonces, las unidades con las que vamos a trabajar son en unidades de masa entre tiempo, que en este caso, de acuerdo al planteamiento, dice que va a ser en kilogramos sobre segundo. Pero bueno, dices, ¿cómo voy a obtener yo este flujo másico? Bueno, este flujo másico es igual a la densidad, ¿sí?, por el, ¿qué? Por la velocidad por el área. O sea, flujo másico es igual a la densidad por la velocidad por el área. Pero asociando
asociando otra ecuación más, el flujo volumétrico es igual a la velocidad por área. Es decir, si yo subo en esta ecuación, esto que voy a señalar aquí, esto, pues es flujo volumétrico. Entonces, sería entonces, el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico, porque yo sé que el flujo volumétrico es igual a la velocidad por área. Repito, esta es mi fórmula general. Flujo volumétrico es igual a la densidad por velocidad por área. Pero yo sé que velocidad por área es flujo volumétrico. Entonces, la ecuación se reformula y queda flujo másico es igual a la densidad, nuevamente, pero ahora ya no digo velocidad por área, ahora digo flujo volumétrico. Pero ahora dicen, bueno, ¿qué conozco y qué no conozco del problema? Si me voy a la parte de la densidad y regreso tantito al problema, yo no conozco la densidad del refrigerante. No lo conozco. Entonces te dice, a ver, si tú no conoces la densidad y comúnmente vas a trabajar con tablas, en las tablas comúnmente tampoco viene densidad, pero hay una variable que sí la relaciona, que es lo que se conoce como volumen específico. Entonces nos vamos a lo siguiente, donde la densidad, que yo ya sé que en tablas no viene para ese refrigerante, pero yo sé que en esas mismas tablas sí hay información de lo que se conoce como volumen específico. Entonces, con ese criterio, yo puedo definir densidad es igual a 1 entre el volumen específico. ¿Por qué ahora lo manejo en términos de volumen específico? Porque si yo me voy a una tabla, sí lo voy a encontrar. Sí voy a encontrar esa información del volumen específico del refrigerante 134. ¿En función de qué va a estar dado este volumen específico en una tabla? ¿En función de qué creen ustedes que lo vamos a encontrar? El volumen específico. Presión y qué más. Así es. Entonces, independientemente, el volumen específico va a estar en función de la temperatura o de la presión. Entonces, tengo que ver cuál es la presión, cuál es la temperatura de este refrigerante 134A. Pero, en condiciones iniciales o en condiciones finales, ¿ustedes qué se imaginan? Porque me están pidiendo el flujo másico del refrigerante, pero yo sé que el refrigerante entra, se comprime y sale. ¿Con qué información, ya sea de entrada o ya sea de salida, yo tendría que determinar ese flujo másico? Porque ahí tengo condiciones de entrada y de salida. Mande. Ok. ¿Alguien más? Ok. Sí, se tiene que determinar con respecto a las condiciones de entrada. Es muy cierto. ¿Por qué no me voy con las condiciones de salida? Lo que yo les puedo decir es que también se podría, por una sola razón. En este tipo de procesos, las condiciones de flujo, de entrada o de salida, llegan a ser el mismo. Es decir, hablamos en régimen estacionario. Entonces no tendría caso decir, bueno, trabajo con la de entrada o trabajo con la de salida y tiene que salir. Sin embargo, a criterio, observa de tanto de entrada como salida en dónde tienes más información. Entonces, lo ideal sería en la entrada. Aquí, ¿qué le voy a revisar? Bueno, la presión y la temperatura. En la entrada son 100, en la temperatura son menos 24. ¿Sí? Yo necesito de aquí saber el volumen específico. ¿Sí? Porque lo voy a sustituir aquí. Porque el flujo volumétrico sí lo conozco. El flujo volumétrico es de 1.35 metros cúbicos sobre minuto. O sea,
Sí conozco, para aplicar mi fórmula de flujo másico, necesito el flujo volumétrico, que sí conozco, pero nada más me hace falta el volumen específico, nada más. A raíz de todo lo que viene haciendo, solo necesito flujo volumétrico, que sí lo tengo en el problema, y el volumen específico del refrigerante. ¿A qué condiciones? A 100 y a menos 24. Entonces, ya para terminar, me voy a una tabla, luego les voy a pasar esta tabla del libro, pero ahorita nada más me voy un poquito más directo. Es la tabla A12, donde viene información sobre el refrigerante. ¿Y qué me dice sobre el refrigerante? Que yo puedo obtener información de presión y temperatura. Aquí, por ejemplo, dicen que podemos entrar con la presión, que son 100 kilopascales. Aquí está. Y la temperatura dice que es de menos 26.37. ¿Qué observo? ¿Vale? No son iguales. Ahí tengo un detallito. Dices, a ver, porque yo necesito volumen específico. Aquí está. Pero ¿qué te das cuenta? Que sí, hay de 100 kilopascales, pero dice que la temperatura es de menos 26.3 y tú tienes una temperatura de menos 24. Entonces ya no es congruente. Dice, está pasando algo. Bueno, aquí tengo una nota. Dice, las temperaturas no coinciden. En este la T1, es decir, o también bien llamada temperatura de operación, es mayor que la temperatura de saturación. Es decir, es TSAT. Menos 24 es mayor que menos 26. Por lo tanto, se quiere decir que menos 24 es mayor que menos 26. Porque no coinciden las temperaturas, entonces observo que la temperatura 1, que es de menos 24, es mayor que la temperatura de saturación de menos 26. Entonces dices, ¿qué se hace? ¿Cómo propongo yo el volumen específico? Porque no coinciden en la tabla. Bueno, te vas más a fondo y vas a encontrar otra tabla. Ya para terminar, ya vamos a terminar. Tenemos esta tablita, la A13, donde sí tenemos información de la presión de 0.1 megapascales, que es lo mismo a 100 kilopascales, y la temperatura de saturación de menos 26.37. ¿Qué van a hacer aquí? Pues van a determinar ustedes cuál es el volumen específico de ese refrigerante cuando la temperatura es de menos 24. Entonces ustedes tienen que hacer una interpolación. Aquí la temperatura de saturación es de menos 26.37. Aquí la temperatura de saturación es de menos 20. Es decir, ustedes van a trabajar con menos 26.37 y menos 20. Y quieren determinar el volumen específico. Entonces, el volumen específico a menos 26.37 es de 0.19255. Y el volumen específico a menos 20 grados Celsius es de 0.19841. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengo un volumen específico cuando la temperatura es de menos 24. Entonces se tiene que interpolar con esta ecuación y le tiene que dar un valor de 0.19473. Una vez interpolando, eso ya lo tendrían que checar un poquito más con calma. Pero ya sustituyo el flujo volumétrico y el volumen específico y les tiene que dar un valor de 0.1155. Esto se los voy a compartir en la plataforma, entonces no hay problema que no le tengan fotos. Nada más era para atención del problema. Así que